Bien, Eduardo y yo estuvimos en el Parlamento Vasco con Juan Luis Ibarra, el actual presidente del Consejo Superior de Justicia del País Vasco o algo así. Estuvimos hablando contra Lemoniz. Estuvimos hablando contra Lemoniz y uno de los puntos de discusión fue que Bilbao estaba colocado como cualquier otra ciudad a la misma distancia de una central nuclear, solamente que lo falsearon. Para los que quizá no entendáis lo que voy a decir, pues no se lo dijera nada, pero con un diagrama logarítmico, es decir, 10 veces más se transforma en el doble, con lo cual había trampa, ¿no? Y lo dijimos, creo que lo dijimos. Bueno, después cada uno hemos seguido nuestro camino, caminos diferentes, él muy asociado con la industria eléctrica, por lo que sé, y ahora asociado con una iniciativa que es Goyener, que en mi opinión es una magnífica iniciativa. Esto forma parte, Goyener, bueno, es una cooperativa, pero parte de la liberalización del sector eléctrico de la Unión Europea, en el que cualquiera puede ser distribuidor, hombre, cumpliendo requisitos, ¿no? No es como antes, o sea, la fractura del monopolio para convertirse en oligopolio y con todas las trampas que se está haciendo para perpetuar, de cierta forma, el monopolio. Bueno, pues estas iniciativas de este tipo están verdaderamente en el fondo de lo que tiene que ser el uso de la energía, especialmente la energía eléctrica. Bueno, Eduardo, yo, ¿qué te voy a decir? Ya más, tú eres el que nos vas a contar, y yo me voy a pasar ahí. Pues muchas gracias por la presentación, Gonzalo. Bueno, pues yo empezaría esto diciendo una parte un tanto anecdótica y más bien poco técnica, que es por qué ha nacido esto. Yo cuando acabé mi actividad profesional, pues allí en el año 2000, me parece que 8 o 10, pues se me ocurrió que Euskadi era un buen sitio para desarrollar la minigeneración, porque había trabajado en la generación grande de las eólicas grandes, en mi última actividad profesional en IGTAM, y conocía, pues bueno, que había tecnología suficiente para desarrollar la minigeneración, y se me ocurrió pues empezar a liar una cosa que me llevó a hacer un parque eólico en Tolosa, porque había buen viento, y había, además, el alcalde era el presidente de UDEL, y también es importante pues que los ayuntamientos pues concedan permisos para instalar las instalaciones, ¿no? Bueno, allí hicimos un patín muy bonito, conseguimos liar pues a la empresa de la que yo estaba saliendo, que era IGTAM, a bastantes, a la patronal, a sindicatos, al ayuntamiento de Tolosa, a Innovasc, a un montón de gente. Conseguimos un crédito del CEDETI de 2 millones de euros para montar un parque, que era lo que les faltaba a los fabricantes para poder probar sus equipos, porque había que encontrar un sitio que haya viento, claro. Y bueno, todo eso fue muy bien, pero ya teníamos hecho el sitio, el proyecto, el dinero, y cambió el Ayuntamiento de Tolosa y la Diputación de Guipúzcoa, y se fue todo, hubo que devolver el dinero porque todavía no se aclaraba si se podía empezar a gastar o no. Pero allí conocí mucha gente guipuzcoana que estaba en esta óptica, y lo que queríamos, de alguna forma, toda aquella gente, era intentar cambiar el sistema regulatorio eléctrico, porque estábamos viendo que al final eso se había convertido, lo que teóricamente era una cosa que estaba bien, para decir, señores, aquí cada uno puede hacer lo que le da la gana, con un bien que es de lo público, hay que regularlo de alguna manera. Pues con el paso de los años, desde que hace 150 o así, cada barrio montaba su turbinita en el molino de al lado para generar luz para los del barrio, pues se había convertido, poco a poco, por la presión de los lobbies, en un oligopolio, que lo que estaba haciendo era lo contrario de lo que debería ser, que es el control social y la utilización racional de la energía, ¿no? Ahora lo que se está haciendo es, dado que unos señores tienen el monopolio de algo que es totalmente necesario, pues exprimir a los señores paganos, que somos los que utilizamos la energía. Entonces decidimos qué hacemos, pues nos juntamos con aquella gente y decimos, ¿qué hacemos? Pues hacemos una manifestación, nos hacemos un partido político, ¿qué hacemos? Bueno, de eso ya hay. Pues entonces, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer, y nos juntamos, decidimos entre unos 50 o así, al final entre 30 decidimos crear una cooperativa sin ánimo de lucro. Hicimos un primer papel, nos dieron un premio
en la Sociedad de Desarrollo del Alto Goierri y nos dejaron un sitio. Nos dieron un premio, no sé si de 2.000 euros o sí, tampoco. Pero bueno, empezamos con eso. Y de ahí, de alguna forma, pues decidimos crear esa cooperativa con la idea de empezar a generar energía eléctrica y con la idea de comercializar energía eléctrica, porque distribuir digamos, es potestad de quien tiene los cables, de los dueños de la red de distribución. Lo que estaba de fácil acceso, de posible acceso, es generar y comercializar. Bueno, luego tuvimos un grave problema cuando salimos al mercado en el año 2013, pues porque el maravilloso gobierno que tenemos todavía en funciones en Madrid, pues hizo que sean irrentables la mayoría de las instalaciones de generación renovable, con lo cual decidimos, bueno, pues ¿qué hacemos? Nos han cercenado la mitad de nuestro plan. Decimos, bueno, pues vamos a intentar comercializar, que en la óptica de que en este mundo que nos movemos, el que tiene muchos clientes tiene algún poder. Entonces decidimos, bueno, pues vamos a crear una cooperativa para comercializar, y cuando seamos capaces de hacer un plan de viabilidad que se aguante económicamente, pues empezaremos a generar. Digamos, eso es un poco la historia, la anécdota. Ahora os cuento qué es Goiener y voy a seguir un poco la presentación esta, si es que se ve. Ay, ahora ya no se ve. A ver, técnico. Ah, mira. No reconozco. A ver si empiezo con atrás. Eso es, ahí está. Bueno, básicamente, Goiener es una cooperativa. Ah, tampoco se ve en el mío, claro, escucho. Si la apagamos y la encendemos, puede ser un buen plan. ¿Eso de búsqueda automática de entrada? HDMI ha dicho que no, pero eso no. Bueno, a ver si me voy para atrás. Eso. Un aplauso para el artista. Bueno, pues como os decía, decidimos crear una cooperativa energética ciudadana y sin ánimo de lucro. Con la idea de sin ánimo de lucro era bueno porque nadie veníamos aquí a ganarnos la vida, veníamos simplemente a cambiar el sistema. Y ciudadana porque queríamos que participen todos los ciudadanos. Nos dedicamos a comercializar para los socios energía de origen 100% renovable. La idea es impulsar el desarrollo de la generación distribuida, porque tampoco queremos hacer grandes centrales eléctricas, tampoco vamos a tener dinero ni capacidad de invertir pues 100 millones de euros o 200 en esas instalaciones, que es lo que cuesta. Por eso queremos hacer la energía distribuida, que teóricamente se dice en los estudios que hacen los grandes analistas económicos, que del orden de entre el 15 y el 20 y tantos %, en un estado, digamos, no que responda solo a condicionamientos técnicos, debería ser lo que se puede generar con energía distribuida. Bueno, ahora, en 2016, pues somos, ayer le dije a la de comunicación que ya tenemos una empleada de comunicación que me ponga al día esto, y somos 4.095 socios y esos contratos, tenemos 8 personas liberadas, de las cuales 4 me parece que todavía están a media jornada, pero ya están liberadas.
y luego tenemos un voluntariado del orden de unas 100 personas, que más o menos estamos trabajando, pues lógicamente en directa conexión con los trabajadores, pero bueno, nuestro objetivo pues es desarrollar la empresa. Esto es un poco lo que os decía, puesto en letras, pues un grupo promotor en febrero de 2012, una asamblea donde decidimos crear una cooperativa, registro en 2012 a finales, por cierto que lo registramos entre 30 fundadores, no se os ocurra si alguna vez lo hacéis, es mejor registrar entre 1 o 2 y luego llamar a los 30 que se hagan socios, porque ahí había gente separada, gente que no se veía desde hace 1000 años, gente que tenía comunidad de bienes y hubo que empezar a buscarle, bueno, hubo un Cristo, pero bueno, al final ya lo hicimos. Nos dimos de alta como comercializadora en mayo de 2013, porque eso es un proceso complejo dentro del sistema regulatorio, y los primeros contratos en junio de 2013, pues empezamos con 30 contratos, o con menos que 30, empezamos con unos 15 o así, a ver cómo funcionaba lo de las facturas, no sea que metiésemos la pata con un tema ya un poco complejo que es emitir facturas. Y bueno, salimos al mercado, digamos, en octubre de 2013. Ese ha sido, de alguna forma, pues la evolución que hemos tenido a lo largo de este año. 2015. Nuestra idea es promover, como os decía, el cambio del modelo energético, aumentando la demanda de energía renovable. Esa es una foto que nos hicimos pues, con una foto. Esto es totalmente necesario, como ya sabéis, pero bueno, pues por ver una cifra, que en España el 81% de la energía es importada. Entonces eso, desde cualquier punto de vista, es una salvajada. Si podemos generar, ¿para qué vamos a depender de importaciones? Y como es el caso de los productos energéticos de importaciones, muy problemáticas. Bueno, nuestra idea es luchar contra el impacto medioambiental de los combustibles fósiles, que bueno, pues con la historia esta del fracking, con la historia de las perforaciones en zonas, pues eso, esto donde se ha hecho es en Estados Unidos, que en zonas medio desérticas, y ha creado mil problemas. Si en nuestro pequeñito Euskadi, con una densidad de población de 300 habitantes por kilómetro cuadrado, nos metemos a perforar, pues nos tenemos que marchar los habitantes. Queremos luchar también contra la pobreza energética. No hay derecho que un bien fundamental para la vida sea manejado monopolísticamente para obtener más beneficio, el mayor beneficio que se pueda. No, eso tiene que ser pues como el agua, que sea gestionado públicamente y decentemente, pues para cobrar lo que cuesta, no para cobrar para que engorden, digamos, monopolios o oligopolios. Lo que queremos es controlar la generación, la distribución y la comercialización. Bueno, ¿por qué? Porque creemos eso, que esto tiene que ser hecho democráticamente, no tiene que ser hecho para ganar dinero unos señores. Bueno, aquí ya hace una pequeña referencia humorística pues a las puertas giratorias. ¿Por qué esto ha llegado a donde ha llegado? Pues lógicamente porque los lobbies energéticos, que al final vienen a ser siendo lo mismo que los lobbies financieros, pues de alguna forma bien se ocupan de que los señores que están en los poderes políticos pues tengan un cariño especial a las actividades de estos lobbies, y ahí se obtienen las puertas giratorias que, como veis, perdón, pues en Acciona, en Red Eléctrica, en Gas Natural, en Repsol, en Endesa, en Iberdrola, hay un montón de gente en los consejos que han sido políticos. Lógicamente, pues eso ha ido influyendo en que las leyes que vayan sacando pues sean las que les inspiran este oligopolio. Yo me gusta también contar una cosa muy curiosa, que bueno, la mayoría lo sabréis, pero refleja muy bien esto. En el año 2007-2008, cuando empezó la crisis, pues resulta que el 65%, diría yo, igual el 70%, ahí andaba, era la parte variable del coste de la energía, y el 30%, digamos, la parte fija. Entonces, con la crisis, hacia 2011, por ahí, pues dijeron las eléctricas, oiga, que nos está bajando la facturación, tenemos que hacer algo. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues subir al 70% la parte fija y al 25% la parte variable. Oiga, que usted no consume, me da igual. Arreglaron con un decreto, con un real decreto, su facturación. Y así es como funciona. Entonces, el poder político, que eso, desde cualquier punto de vista democrático, está salvajado. Oiga, le baja la facturación, pues se jode, coño, no tiene usted una empresa. Pues como si al señor que vende helados o al que tiene no sé qué, se le baja la facturación, pues espabilese, haga algo mejor.
No, aquí es muy fácil. De hecho, el mayor, esa es otra historia que le oí a uno de una de estas grandes empresas, si nuestra mayor actividad comercial no es el público, nuestra mayor actividad comercial es el gobierno. Donde tenemos que trabajar es en el gobierno, porque de ahí sale nuestro negocio. Por eso se han creado estas historias de desobediencia, creando justicia social, etc. Bueno, ¿cómo es el sistema eléctrico? Bueno, pues el sistema eléctrico, como lo veis hay una parte que es la generación, que es donde se produce la electricidad, luego hay transporte y distribución, esto es transporte y esto es distribución, al final los dueños de los cables, y luego hay la comercialización, que es quien vende esa energía a los usuarios, sea familias, sea empresas, etc. Esto, como decía Gonzalo antes, hace unos 15 años o así salió una directiva europea, esto antes era monopolio, todo en una misma empresa. Tratando de liberalizar el sector, se prohibió que fuera la misma empresa, la de generación, que la de distribución, que la de comercialización. Se dijo, esto hay que partir en tres trozos. En los países en que eso se ha hecho, pues con el espíritu de la ley, pues digamos se ha conseguido una liberalización. De hecho, el sector de renovables pues se ha desarrollado bastante pues en los países nórdicos, en Alemania, en Holanda, y se ha desarrollado muy poco en los países del sur, en Italia, en Francia y en España. Se ha desarrollado muy poquito. ¿Por qué? Pues porque al final, ¿qué han hecho? Pues sí, han creado diferentes empresas de generación, de distribución y de comercialización, pero los propietarios de las empresas son los mismos. O sea, lo que han hecho es, en vez de tener una razón social, tener 14 razones sociales, pero con los propietarios los mismos, con lo cual cumplen la ley y evitan el espíritu de la ley. Bueno, esa es la situación en que estamos y, como os decía antes, nosotros nuestra idea era estar en generación y estar en comercialización. Aunque de hecho, y en un segundo estadio sí que nos estamos planteando estar en distribución, porque ese es el que tiene la propiedad de distribución, es el que de verdad controla el negocio. De hecho, esto es tan así que concretamente en Alemania ya se han, digamos, remunicipalizado o republicitado algunas redes eléctricas. Concretamente en Hamburgo se hizo un referéndum y la red eléctrica de Hamburgo, que antes era privada, pues ahora se ha vuelto a hacer pública. Digamos, se la ha comprado el ayuntamiento. En Berlín también han hecho un par de referéndums, el último lo perdieron por un poquito, pero como van creciendo, dicen que el próximo que se haga dentro de un par de años o así van a ganar, ya, porque han ido creciendo pues desde el 35 al 45, el siguiente tendrá el 55%. Entonces, ese es de verdad el que controla el sector, porque es el que tiene pues una historia, que son las redes, que es más compleja de establecer. Son las autopistas por las que pasa la energía y están obligados a dejar pasar. ¿Cuánto cobran? Pues ahora cobran lo que dicen ellos que cuesta. Claro, así cualquiera hace un negocio. Dices lo que cuesta y el otro se lo traga. Bueno, ¿qué hacemos? Tratamos de fomentar el consumo responsable. Indudablemente, pues a diferencia de las empresas privadas, nosotros tratamos de alguna forma, pues conseguir que se consuma menos y que se tengan contratos de menos potencia, para que la red no necesite soportar pues tanta potencia en sus sistemas. Concienciamos e informamos, pues esto es una charla que me parece que es una que di yo, sí, es una que di yo en Santucho, me parece. Pues eso, tratamos de informar un poco de qué va esto a la gente. Esto es una visita que hicimos a las eólicas de unas que están al lado de Vitoria, no me acuerdo dónde están, pero bueno. Nuestra misión es canalizar la demanda de la ciudadanía para recuperar el control de un bien básico. En el fondo es lo que yo os decía antes, esto empezó con pequeños molinos que la gente de cada zona se montaba para tener energía, y queremos que en todo lo que exista recurso se pueda volver a hacer eso. Es decir, ¿por qué se han abandonado los pequeños molinos? Pues porque de la óptica de una gran empresa son un problema más que una ventaja. Al final resulta que el señor que tiene que ir a poner en marcha, a mirar, a no sé qué, pues 200 molinos, cada uno de 300, 500, 800 kilovatios, pues salen más caros que cerrar todos esos molinos y hacer una instalación grande. Entonces por eso se han cerrado todos. Y porque no les convenía tener competencia. Que de hecho pues se han ido creando leyes para obligar a esa gente a salirse del mercado porque no les era rentable. Nosotros queremos volver a hacer eso. Y ahora eso es muy posible, pues porque las energías renovables distribuidas son muy posibles. Es decir, todos esos molinos se pueden recuperar,
se pueden generar con fotovoltaica o con mini eólica a un precio muy competitivo. De hecho, este es un dato que os abrirá muchas interrogantes. Estamos pagando las familias entre 21, 22, 23 céntimos de euro cada kilovatio hora, y producirlo cuesta entre 6 y 10. ¿Qué pasa con de 10 a 21? Pues que se lo reparten alegremente un montón de gente. Porque la distribución, que es la otra parte, no puede costar, la distribución no cuesta más que la generación. Nos la cobran, pero no cuesta. La distribución en principio tiene que costar pues del orden del 15%, por ahí, de lo que cuesta la generación. No tiene que costar lo mismo o más, que es lo que actualmente. Bueno, nuestro valor como cooperativa ciudadana nos hace trabajar a decidir entre iguales. Una de las razones por las que decidimos ser cooperativa es para evitar que algún día nos puedan comprar. Porque si resulta que, digamos, la responsabilidad de la propiedad de la empresa dependía del dinero que tengas, pues alguien puede meter dinero y tal y ir comprando. No, al final aquí un socio es un voto y eso no se compra ni se vende. Nuestros socios comparten el entusiasmo por nuestras acciones. Finalmente esto no es un negocio, esto es un tema, pues digamos, social, político y de devolver a la ciudadanía el control de algo. Entonces, eso es nuestro fondo, y utilizamos, lógicamente, una cooperativa de distribución y lo de generación, que luego, si queréis, comentaremos, porque mi trabajo es un trabajo bastante ingrato hasta ahora, porque es coordinación del área de generación y no hay generación, pero bueno, en ello estamos. Empezamos en 2012, bueno, pues ahora tenemos como clientes. Empezamos con el tema de ciudadanos, porque estamos muy asustados con las empresas, porque bueno, porque uno te deje de pagar 80 euros al mes, pues no te estorba mucho. Que uno te deje pagar 800 o 8.000 euros al mes, pues teníamos ahí nuestras dudas. Pero bueno, hemos visto que no, ese camino lo hemos recorrido muy bien, y ahora, como tenemos básicamente, bueno, casi de los 4.000 algo socios que somos, yo diría que entre el 3-4% son cosas que no son familias, es decir, gente que consume más de 10 kilovatios. Y resulta que ese 3% más o menos consume tantos kilovatios hora como las 3.900 no sé cuántas familias. O sea, tenemos clientes o socios clientes en ayuntamientos, en parroquias, en empresas, y castolas, vamos, un montón de gente, porque es que este tema, digamos, a mí me suele gustar mucho decir que ya hemos ganado la batalla ideológica. Es decir, a todo el que le contamos esta historia dice, coño, eso es verdad. Luego le cuesta un poco hacerse socio, porque hay que ir y meterse en la web, apuntarse, y sí que un pequeño trabajillo. Pero la batalla ideológica la tenemos ganada. Bueno, aquí veis una gente de las que están, pues Oyeki, somos miembros de la Federación Europea, por cierto, que vamos a hacer este año la asamblea de la Federación Europea de Cooperativas en Donosti, aprovechando lo de la capitalidad cultural, en mayo. 20 y tantos de mayo se va a hacer bueno, yo estuve el año pasado, me parece, o hace 2 años, en Lieja, me parece que fue, y este año lo vamos a hacer en Donosti. Bueno, ahí veis, hay la escuela de Usurbil, somos miembros de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, de REAS, donde estamos teniendo un desarrollo bastante bonito dentro de las empresas asociadas en REAS. Tenemos algún instalador, como puede ser Ilumbe, esto que no tiene como puede ser Ilumbe, del Ayuntamiento de Alería, en Vizcaya tenemos el Ayuntamiento de EA, el Ayuntamiento de Busturia. Esta es otra cosa que nos ha llevado también bastante historia, el Ayuntamiento de Busturia, porque algunos ayuntamientos pues tiran por la calle en medio y contratan su electricidad con Goyener, cambiándose de la comercializadora que tuvieran, cosa que en principio jurídicamente pues es un poco compleja, porque eso debe ser objeto de una licitación. Eso, cuando vamos y hablamos, el secretario a veces se acuerda y dice, eso tiene que ser una licitación, coño. Y cada año el contrato que estáis teniendo con Iberdrola, con Endesa, ese no es objeto de licitación. Hombre, ese no, porque eso venía haciéndose así siempre. ¡Ah! ¡Coño! Entonces, bueno, hemos peleado y hemos conseguido por lo menos ya 2, y estamos metidos en más, hemos conseguido
hacer unos pliegos de licitación en colaboración con bastante gente que digamos, den puntos a lo que nosotros aportamos, que la energía sea verde, que nos preocupemos de generar energía localmente, que nos preocupemos de crear empleo localmente, que nos preocupemos de enseñar a la gente cómo reducir su coste energético. Bueno, todo eso mezclado con la ley de régimen local nos ha costado pues un año largo en hacer algo, digamos, bastante chucún. Y ahora ya lo tenemos bastante chucún, pero bueno, ahora veremos cómo lo metemos por el camino de los ayuntamientos, pues para que puedan sacar licitaciones en las que no sea solo el precio, que tampoco estamos mal en precio, pero si añaden todos estos condicionamientos que nos diferencian de otros ofertantes, pues ganamos mejor. Y eso es. Otra cosita muy interesante es el EQI. ¿Conocéis la moneda esta de Bilbao? Pues con bastantes asociaciones cercanas a nosotros, una de ellas es el EQI, otra es Albaola, unos señores que hacen barcos de madera al estilo antiguo y tal. Pues tenemos un acuerdo, hicimos un acuerdo con EQI a ver cómo podíamos colaborar. Al principio no sabíamos, decíamos a ver si se puede cobrar la energía en X. Eso teóricamente no se podía con el EQI en papel, pero ahora vamos a sacar el EQI electrónico, el EQI de pagar con el teléfono, con un SMS. Entonces con eso se va a poder, y vamos a poder dar un salto impresionante. Yo creo que la semana que viene empieza una prueba en Bilbao con el EQI electrónico, o sea, al final tú mandas un SMS, te tomas un pote en el bar, haces pagar a Felipe la lista de los que son comercios y dices pagarle 4,50. 4,50, plan, le sale a él 4,50 en su móvil o en su ordenador o donde quiera y ya está pagado. Es un invento que va a permitir, digamos, que sin tener 8 empleados el EQI, cosa que no podía tener, pues funcione este sistema. Entonces hay bastantes ayuntamientos interesados en utilizar esto, siguiendo una imagen británica del Bristol Pound, que está funcionando, y está funcionando muy bien en Bristol. De hecho, el ayuntamiento paga un montón de cosas de servicios sociales y tal en libras de las del Bristol Pound. No sé si llegaremos a eso, pero por lo menos tenemos ya el camino que lo viabiliza. A ver, ¿qué más os gusto? Bueno, ¿cómo funciona nuestra cooperativa? Bueno, pues en principio esto tampoco añade demasiado. Digamos, tenemos el Consejo Rector, la Comisión de Vigilancia, que son pues, los que vigilan a ver si las cuentas están bastante bien, la Asamblea General y la Dirección. Y luego equipos de trabajo. Y colaboramos con colaboradores externos. De todas formas, esto es una estructura normal. Esta es la nueva estructura que estamos montando. A ver si consigo explicaros bien esto. Para funcionar bien, como os digo, montamos la cooperativa de comercialización, que es la que está funcionando y tiene esos 4.100 socios y tal. Nos hemos encontrado con un lío porque de los 100 organizadoras no nos podía pagar los desplazamientos a los voluntarios porque no había forma de hacer una factura medianamente legal. ¿Una factura de qué? Si usted no trabaja ahí, ¿por qué le va a hacer una factura a esta empresa? Tendrá que darse de alta como empresario o como autónomo para pasar una factura. Bueno, al final decidimos que para eso, también para pedir locales como este y tal, pues que una empresa no tiene derecho a pedir locales y una asociación sí tiene derecho a pedir locales. También para asegurar a los voluntarios. Pues eso, si yo cuando ahora voy a un guía pues me pego un piñazo, pues en principio no tenía ningún seguro. Y para eso, y para de alguna forma también, digamos, estructurar esa labor del voluntariado que no estaba estructurada, decidimos crear una asociación, que ya la hemos creado me parece que septiembre del 2015, ya tenemos esa asociación, y también hemos creado otra cooperativa, esta es otra cosa curiosa, para invertir. Las sociedades comercializadoras no pueden ser propietarias de proyectos de generación, o sea, de instalaciones de generación, por esa separación, de alguna forma que, siguiendo la directiva europea, pues se implantó en España. Entonces, hemos creado otra cooperativa, que es una cooperativa de servicios, que hicimos los estatutos y la hemos creado en Navarra, y vamos a crear la misma en Euskadi. Pero en Euskadi, bueno, pues esos estatutos que nos valían para el gobierno de Navarra, que es lo que nosotros queríamos crear, el gobierno vasco dice que no vale. Entonces, para el gobierno vasco, para hacer eso mismo, dice que hay que crear una cooperativa de segundo grado. Bueno, hemos creado la de Navarra,
que al final es un organismo para coger dinero e invertir en proyectos de generación, que los de mi responsabilidad, es decir, el grupo de trabajo de viabilidad de proyectos de generación y el grupo de trabajo de financiación de proyectos de generación, cuando consigamos hacer algo que sea viable y consigamos el dinero para invertir, pues lo pongamos en marcha. Lo de Navarra, Nafarcop se llama, es para recoger dinero para invertir en ese tipo de proyectos. Tenemos ya la estructura que está en Navarra y hacia mayo o junio yo creo que estará en Euskadi también, porque haremos la de segundo grado con la de Navarra, con la de comercialización y con la asociación. Con esas tres podemos hacer una cooperativa de segundo grado, que es lo que dice el gobierno vasco, que vale para hacer ese trabajo, de alguna forma recoger dinero e invertir en proyectos. La idea es desarrollar proyectos en los que invertirá la cooperativa que sea e invertirá también, pues concretamente me estaban hablando de un ayuntamiento que tiene una fotovoltaica de leve de cuando empezó a hacer, digamos, energía distribuida, hasta que decidieron gastarse todos los duros en Vizcaya gas y electricidad y ya no hacen energía distribuida, pero bueno, de cuando empezó, puso muchas por todo Euskadi. Una de esas, pues quiere el ayuntamiento quedársela. Ese es un caso en el que, bueno, pues nosotros de alguna forma, en colaboración con el ayuntamiento, veremos cuánto vale, trataremos de comprárselo a leve si el ayuntamiento, si no se lo cede gratis al ayuntamiento, que es lo que debería hacer porque no vale nada, pero bueno, veremos, al final tendrán que salvar la cara y decir que, bueno, por lo menos lo que vale en libros y tal, alguien se lo pague, pero al final nuestra idea es coger ese tipo de instalaciones y ayudarlas a que funcionen, y eso se haría entre el ayuntamiento, creando una sociedad entre el ayuntamiento, en este caso Nafarcop, o como le llamemos a la que montemos para la comunidad autónoma. Eso sería una empresa que genera kilovatios y se los vende al ayuntamiento, en lugar de a 17, 18 céntimos de euro como es ahora, pues igual a 6, que es a lo que salga. Ese es el tipo de historias y que quiere hacer Nafarcop o la cooperativa. Esto en la metodología, todo ese planteamiento es para explicaros la estructura, digamos, legal que estamos teniendo. Luego, como metodología de funcionamiento, estamos tratando de desarrollar también un sistema bastante diferente del funcionamiento empresarial vertical actual. Es decir, que haya un director general, luego directores de departamento y luego más o menos trabajadores, operarios o tal, cuyo trabajo, digamos, no está organizado para que propongan cosas, sino para ejecutar las cosas. Entonces, siguiendo un poco la metodología del grupo NER, nos invitaron, del grupo NER, que os sonará el Koldo Sarachaga, el de los autobuses de Izar, que ya no está allí, ya crea un grupo de empresas. Bueno, pues esta es la metodología que estamos tratando de aplicar. Es decir, las personas, que son estas P's que veis aquí, nos agrupamos en grupos de trabajo, y cada grupo de trabajo lo que hace es proponer las cosas que él cree que puede hacer en su línea de actividad. Este grupo de trabajo, cada grupo de trabajo elige un coordinador que va al proceso. Concretamente, yo el que mejor conozco es el de generación, como os digo, tiene dos grupos de trabajo, el de viabilidad y el de financiación. Entonces, esos dos grupos de trabajo, cada uno elige su coordinador y esos van al proceso que es generación. Del proceso que es generación, de alguna forma, se une en otros, hay más grupos de trabajo, en esos dos elegirían otro que iría al grupo de pilotaje, y el sistema es que las personas nos implicamos directamente en lo que decimos que vamos a hacer. Lo proponemos, lo valoramos y lo mandamos hacia arriba. Eso llega hasta el grupo de pilotaje con todas las propuestas, todos, y de ahí, pues lo que se decide hacer, porque se puede hacer, y no entra en contradicción con otros, vuelve para abajo y se dice, sí, hágase, concretamente de generación, pues ese, digamos, fotovoltaica que está encima del polideportivo de Nachitua que os decía antes, pues si hemos pensado que se puede hacer, pues se dice, hágase, y entonces pues habrá el dinero, habrá todo para hacer ese proyecto. Eso mismo ocurre pues en todos los diversos grupos de trabajos que hay, pues estamos haciendo otras historias
para remediar la pobreza energética, otras historias pues de movilidad, bueno, y las propias de la propia empresa, pues como es la comercialización o la gestión, lo que son de alguna forma los servicios internos de la empresa, etc. Todo eso se hace en grupos de trabajo y ahí coordinaremos el trabajo de los voluntarios y de los trabajadores. En cada grupo de trabajo, sobre todo los que tienen que funcionar sí o sí, pues habrá por lo menos un trabajador, que será el último responsable de que aquello funcione, porque el problema de los voluntarios es que hoy puedes y mañana no puedes, hay que ir a recogerle al nieto a la guardería y ese día no puedes trabajar. Entonces, pues eso. Bien, yo creo que acabo ya prácticamente mi rollo con estas preguntas que os planteo y que me las respondo. Luego, si queréis planteáis otras. ¿Cómo me hago de Goyener? Esto es muy sencillito. Es entrar en la web de Goyener y pone allí una vez que quiero hacerme socio. Pues rellenas los 4 cuadros que pone allí para hacerse socio y ya se rellena. Esto ha avanzado un poco desde que esta historia, porque también ya os explico cómo pues, me puedo cambiar. Eso antes era un poco, cómo puedo, además de ser socio, que es lo que hay que hacer lo primero, es decir, al final hacerse socio es apuntar allí los datos que te piden y poner 100 euros en una cuenta. Con eso ya eres socio. Hay muchos que son socios y no son consumidores. ¿Por qué? Pues porque viven de alquiler, porque viven en casa de sus padres o porque no tienen un contrato que cambiar. Pero son socios porque les gusta la ideología y están. De todas formas, para cambiar el contrato, ¿qué hay que hacer? Pues antes era un poco farragoso porque hay que mandar una fotocopia de la factura y luego había que esperar que te mandemos un contrato, había que firmarlo, había que devolverlo. Ahora hemos automatizado eso y de alguna forma en la misma web diría, ahora aparece, quiero además cambiar mi contrato. Entonces, si te dicen, pues mándanos una foto de la factura o un escaneado, si tienes escaneadora, pero una foto del móvil también vale. Con eso, de alguna forma, nos la mandas, nosotros de alguna forma también electrónicamente te mandamos la propuesta de contrato y ya no hay que devolver firmado, te mandamos un SMS que dice, ¿acepta usted que le cambiemos el contrato? Y dices sí, y con eso ya Goyener se ocupa de ir a la distribuidora y decir, mira, este señor que estaba con E.ON, pues ya no quiere seguir con E.ON, quiere cambiarse a Goyener. O sea que el trabajo se ha simplificado mucho y se ha hecho más rápido. Bueno, me quedaré sin luz. Ese es un problema de la distribuidora, no es un problema de Goyener. Goyener lo único que hace es emitir las facturas. La distribuidora, que aquí en todos es Iberdrola Distribución, su trabajo por ley, por lo que cobra, es porque a ti te llegue la energía. Y si no te llega, es responsabilidad suya. Y Goyener, si tú protestas y no te hace caso, protesta Goyener. Y entonces a Goyener le hace más caso, porque no es un individuo que vete tú a saber el lío que arma. No, Goyener es una distribuidora que está homologada y que yo como distribuidora a este señor le estoy pagando un montón de dinero y no está haciendo su trabajo que pone en su contrato con el Estado. Entonces ahí aparecen unas multas si usted no cumple y tal. Entonces, sin luz, pues lo mismo que actualmente, o quizá mejor, porque le tiene más miedo Iberdrola Distribución a Goyener comercializadora que a Iberdrola comercializadora. Si hay una avería, ¿qué pasa? Pues 3/4 de lo mismo. La distribuidora cobra porque no haya averías, o por arreglarlas en el tiempo legal, que tiene sus tiempos, dependiendo de lo que haya pasado, pero si no lo hace, pues tiene que hacerlo. ¿Cuánto me ahorro con Goyener? Pues en el caso de contratos familiares, poco o nada. Más o menos estamos hablando de 10 euros arriba abajo al año. ¿Por qué? Pues porque, bueno, eso en el caso normal. En el caso de que estéis que vuestro contrato sea con una distribuidora de último recurso. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que las 5 distribuidoras que están agrupadas en UNESA o comercializadoras que están agrupadas en UNESA y que son, digamos, que tienen el estatus concedido por el gobierno de ser de distribuidoras o comercializadoras de último recurso, pues de alguna forma
tienen obligación de respetar un precio máximo de la electricidad. Eso suele ser lo que el ministro dice, que la electricidad no va a subir más que no sé cuánto. Ese limita. Pero la trampa que se han buscado las empresas del oligopolio es, además de tener una comercializadora de último recurso, tener otras 8 comercializadoras que no son de último recurso. Entonces te dicen, oiga, yo le voy a bajar a usted el 15% en la electricidad y tal. Y sí, oye, me parece muy bien. Y te cambian de la comercializadora de último recurso a otra comercializadora suya, que no es la de último recurso. Entonces te bajan el 15%, pues 5 o 6 meses hasta que te despistas. Y luego ya te suben. Y te quedas más tranquilo, qué bien, yo con mi 15%. Además pone allí, el precio del kilovatio hora le estamos cobrando a 13, a 0,13, no sé cuánto, tal. Y le hacemos un 15% de descuento. Resulta que Goyener, en vez de 0,13, te está cobrando 0,10 y no te hace descuento. Pero tú, como ves 0,13 y un 15% de descuento, dices, joder, qué bien voy. Pues esas trampas hacen. Es decir, si no estás con una comercializadora de último recurso, normalmente es más cara. Si estás con una comercializadora de último recurso, pues estamos por el estilo. Pues porque ahí, digamos, la diferencia entre lo que compra y lo que vende Goyener en un año, en un contrato de 4 kilovatios, que es el normal, pues puede ser 30 euros. Entonces, pues no da para mucha leche, con 30 euros al año por contrato. Por eso nos mantenemos ahí. Y bueno, pues la idea a largo plazo es que la energía no renovable subirá y la energía renovable no subirá, porque no tiene por qué subir, porque no hay materia prima incorporada. Entonces, bueno, pero ahora estamos así. ¿Quién me lee el contador? Pues la distribuidora. Ese es un trabajo por el que la distribuidora cobra. Entonces ellos tienen que leer el contador. De hecho, nos lo dan a Goyener comercializadora. ¿Cuántos kilovatios hora ha consumido esta familia en este mes? Y nosotros con eso emitimos la factura. ¿Cómo sé que la energía es verde? Bueno, este es un lío un poco más complejo. La energía viene por un cable y viene toda mezclada. Eso está claro. La energía que nosotros vendemos es energía toda mezclada, la que te pille de acuerdo de donde tú estés. Lo que sí aseguramos es que el dinero que nos paga un socio de Goyener, ese dinero va a donde un señor que ha generado con renovable. ¿Por qué? Porque nosotros compramos unos certificados de garantía de origen que emite el sistema regulatorio español diciendo, oiga, usted ha comprado no sé cuánto. Y eso está cubierto por estos certificados de garantía de origen, que significan que el dinero que usted nos ha entregado a nosotros se lo hemos pagado a alguien que ha generado con renovable. De alguna forma, ese es el esquema por el cual lo que decimos es que lo que nosotros pagamos impulsa la generación de renovable y evita la generación de no renovable. Eso, cuando seamos un poco mayores, pues podremos hacerlo también en esos proyectos de generación que os he dicho, pues podremos hacer contratos bilaterales de compra, cuando sea eso razonablemente viable. Ahora todavía no es viable. Es viable generar cuando, como os decía antes, tú te lo consumes porque generas pues a 7, 6, 8 céntimos de euro y si te lo consumes tú dejas de pagar a 20, 21 o 17, que es lo que estás pagando ahora. Ahora, si lo vendes a la red, pues te pueden pagar 3, 4. Entonces, pues todavía las cosas que son rentables es cuando hay autoconsumo. Cuando no hay autoconsumo, digamos, sale bastante negra la historia. Pero eso cambiará, porque eso depende exclusivamente de la regulación. Eso cambiará, y cuando cambie, pues de alguna forma nosotros lo que vamos a hacer es comprar directamente a instalaciones de generación renovable. De hecho, ya tenemos acuerdos, estamos negociando acuerdos con agrupaciones de empresas mini-hidráulicas, que hay bastantes agrupaciones, o algunos generadores eólicos de parques pequeños que están vendiendo a la red y que les pagan poco. Nosotros también les pagaremos poco, lógicamente, porque si no perderíamos dinero, pero por lo menos les aseguramos que les pagaremos a un precio, cosa que el sistema, pues como es fluctuante, pues no te asegura. Entonces a ellos les interesa y a nosotros nos interesa, porque uno de nuestros grandes problemas es que tenemos que vender algo que no sabemos cuánto nos va a costar, porque depende de la subasta. Entonces, bueno, eso nos interesa a todos, estamos ahí en esas negociaciones y ya veremos cómo lo vamos mejorando,
pero vamos tirando bastante, razonablemente bastante bien. Permanencia. Bueno, esto es otro de los trucos que, digamos, las comercializadoras de último recurso no exigen permanencia, las otras hacen lo que les da la gana. Venden y cada uno compra como quiere y suelen tener permanencia, entonces suelen tener una multa. La verdad es que en muchos casos, por ejemplo, con bares nos está pasando. No, es que yo tengo una permanencia todavía de 6 meses, vale. ¿Cuánto estás pagando? Pues tanto, pues con lo que te ahorramos, con lo que te vamos a suministrar nosotros, sobre todo bajándote la potencia por la historia que os decía antes, igual te podemos bajar la potencia a la tercera parte, con lo cual, mira, el primer día del mes, con lo que te ahorras, pagas la multa de la permanencia. O sea que pásate ya, porque te sobra y desde el primer mes ya estás empezando a ahorrar. Es en muchos casos un susto más que una realidad económica, pero bueno. Y si me voy de la cooperativa, ¿qué pasa? Pues si te vas de la cooperativa te devolvemos los 100 euros, porque ya dejas de ser socio. ¿Puedo cambiar la potencia tipo de tarifa? Pues igual, de hecho mejor, porque normalmente suelen poner pegas, de hecho hay bastantes casos que dices, oye, yo me quiero cambiar la potencia y tal, como no lo digas muy fuerte e empujes, pues no te cambian, pues porque ahí ganan mucho dinero. Entonces, con nosotros simplemente lo que tienes que hacer es decir, yo me quiero bajar la potencia tanto, y al mes siguiente te bajamos la potencia. ¿Soy una empresa que puedo contratar? Pues esto al principio, como os decía, lo teníamos un poco más difícil, pero ahora estamos encantados. Estamos suministrando a empresas de 200 personas, estamos suministrando contratos pues mucho más gordos que el de una familia, que es de 4 kilovatios. Estamos suministrando contratos de 150 kilovatios, de 200 kilovatios, sin ningún problema. No se acabó. Tenemos 5 compromisos con lo de participar. Bueno, ser socio de Goyener, básicamente participar activamente en el cambio del modelo energético. Este es el fondo. O sea, el objetivo fundamental es este. Todo lo demás son medios para intentar hacer esto. Promovemos acciones para reducir nuestra dependencia energética. Queremos controlar eso de la energía, saber cuánto cuesta y saber que hombre, pues que eso tiene sus contravalores, es decir, aprovechar la energía hidráulica es poner unos trastos en los ríos, coño, y eso no tiene más leches. O aprovechar la energía eólica, pues es poner unos molinos, coño, que te parecen feos, es opinable, pero es poner unos molinos. Bueno, esta es otra historia muy bonita que suele pasar. Todo el mundo en principio está contra el impacto medioambiental de los parques eólicos, es verdad, pero donde te dejan a ti ser el propietario del parque eólico, hay mucho menos gente que está en contra. ¿Por qué? Porque ahora dice, oiga, mira, ¿qué gano yo con que pongan ahí un parque eólico? Pues bueno, que tengo un ruido del carajo, que me han estropeado los caminos y que no sé qué, y que alguien está ganando mucho dinero porque yo aguante el ruido y porque no sé qué. Sin embargo, si además de aguantar un poco el ruido y estropearte de acuerdo con la condición estética de cada uno, la visión del frente montañoso, resulta que te dan 1000 euros al mes, y dices, hostia, pues sí me estropea y sí, hay un poco de ruido, pero coño, la cuadra también huele mal y tengo animales, ¿no? O no sé qué. Es decir, eso ha pasado pues en los países en que el sistema regulatorio no es así. En Holanda pues hay un montón de molinos de los grandes, de los de 1 megavatio, que han puesto pues los aldeanos en su campa. Y sí, claro que hace ruido, coño, pero además de hacer ruido, generan pasta. Con lo cual, se ven diferentes las cosas. Fomentamos la generación y el consumo de renovable, esa es nuestra fundamental apuesta, recuperar el control y que sea renovable, democratizar la energía, y bueno, esto lo hacemos razonablemente contentos. Y esto es otro el mensaje final, pues en principio no tenemos ninguna connotación política, ni queremos tenerla. Este es un mensaje entendible pues por todos, es decir, esto estaría mejor así. Cuantos mayores ideologías políticas, religiosas y militares pues miren esta historia con interés, pues mejor, porque es bien para todos. Y bueno, pues esto es algún chiste. Y eso es todo por mi parte.